Hola, mi nombre es Ricardo. Te doy la bienvenida al video tutorial del módulo 1 del curso de capacitación. En este módulo vamos a estudiar algunos conceptos básicos de estadística. La estadística se usa desde hace mucho tiempo. Gobernantes de antiguas culturas como la griega, la hebrea, la romana, aplicaron la estadística para recabar información de sus súbditos con fines alimentarios, militares, tributarios, etc. Esencialmente era el Estado el que aplicaba la estadística. A eso se debe el nombre de estadística. Actualmente la estadística usa herramientas matemáticas sofisticadas y se aplica en diversos campos. Existen muchas definiciones de estadística. Esta definición es más o menos estándar. Dice que la estadística es una ciencia que estudia métodos y procedimientos para la manipulación de datos, como la recolección, clasificación, análisis, interpretación e inferencia. La estadística tiene dos ramas. Una, antigua, conocida como estadística descriptiva, que se encarga de estudiar las formas de recolección, clasificación, presentación, descripción y síntesis de los datos. La otra rama, más nueva, que es conocida como estadística inferencial, que se encarga de estudiar formas o técnicas de estimación, de predicción, de generalización de resultados de muestras pequeñas hacia la población, hacia un conjunto mayor. Dos conceptos muy importantes en la estadística son población y muestra. La población es el conjunto de personas u objetos que contienen la información que se desea estudiar. Por ejemplo, si deseamos estudiar las ventas anuales de los supermercados de la ciudad de Arequipa, la población sería o estaría formada por todos los supermercados de Arequipa. Entonces, cada vez que requerimos hacer un estudio estadístico, se tiene que definir la población. Otro ejemplo sería, si queremos estudiar los pesos de los estudiantes de nuestra universidad, en ese caso la población sería estudiantes, todos los estudiantes de nuestra universidad. Así, entonces, para cada estudio estadístico debe haber una población. Se tiene que definir una población. Muestra. Es un subconjunto de la población seleccionada con la finalidad de obtener información acerca de toda la población de la cual proviene. Bueno, en la actualidad o en la práctica, cuando quiere uno estudiar algunas características o quiere hacer un estudio estadístico de una población, resulta que es prácticamente imposible recabar la información de cada individuo de la población. Por diferentes razones. La población es muy grande y no vamos a poder recabar la información porque la población es muy grande, como dije, o porque nuestros recursos no nos permiten ir a recabar la información de cada individuo de la población, o por falta de tiempo.
Entonces, lo que se hace es, en la práctica, agarrar una muestra de tal manera que a partir de la información que obtengamos de la muestra, podamos obtener la información que queremos respecto a la población. Esto de obtener muestras es realmente un problema muy grande. Existen diferentes formas o existen técnicas de recolectar muestras. Otro concepto importante para dentro de la estadística es el concepto de variable estadística. Una variable estadística es una característica de la población que varía de individuo a individuo. Cuando queremos estudiar, aparece naturalmente una variable, surge naturalmente una variable. Por ejemplo, si deseamos estudiar los pesos de los estudiantes de nuestra universidad, entonces la variable sería peso del estudiante. Esa sería la característica, es la característica que queremos estudiar y que varía de individuo a individuo, de estudiante a estudiante. Por eso el nombre variable. Existen básicamente dos tipos de variables. Variable cualitativa, cuando los valores asumidos por la variable son no numéricos, son cualidades, atributos no numéricos, por ejemplo, marca de carro, estado civil. Y otro tipo de variable es la variable cuantitativa. Esta variable se caracteriza porque sus valores son numéricos. Por ejemplo, peso de una persona, edad de una persona, la presión arterial de una persona, el ingreso mensual de una persona, etc. Las variables cualitativas, y existen dos tipos de variables cualitativas. La variable cualitativa nominal, esta variable, este tipo de variable se caracteriza porque sus valores no se pueden ordenar de una forma natural. Por ejemplo, color de ojos. Y variable cualitativa ordinal se caracteriza porque los valores de la variable se pueden ordenar siguiendo un criterio establecido. Por ejemplo, el grado de instrucción. Podemos ordenar el grado de instrucción de una forma, digamos, más natural, intuitiva. Bien, otro concepto que es muy importante también en la estadística es el de la tabla de frecuencias. Bien. Una tabla de distribución de frecuencias o tabla de frecuencias simplemente lo que hace es presentar los datos de forma agrupada en categorías en el que se indican el número de valores en cada categoría. Ejemplo, en esta tabla, la variable es el estado civil, dice el estado civil de los trabajadores de una empresa. O sea, se está queriendo estudiar el estado civil de los trabajadores de una empresa. La variable es estado civil. Y resulta que los valores de la variable son soltero, casado, viudo, divorciado. Y resulta que la variable estado civil ha asumido el valor soltero en 8
casos. Es decir, 8 trabajadores de la empresa son solteros. 5 trabajadores de la empresa son casados. 2 trabajadores de la empresa son viudos. 5 trabajadores de la empresa son divorciados. Y en total son 20 trabajadores. A cada uno de estos números también se le llama frecuencia. Frecuencia de este dato. El dato soltero se ha obtenido en 8 ocasiones. Se ha repetido 8 veces. 8 trabajadores son solteros. Este dato casado tiene una frecuencia 5. Quiere decir que 5 trabajadores son casados. Y así. Estos números, repito, se llaman frecuencias. Es el número de veces que se repite un valor de la variable. A continuación, otra tabla de frecuencias. En este caso, la variable es el número de hijos por familia. Dice, número de hijos por familia en un barrio. Entonces, seguro que se ha ido a algún barrio y se han obtenido los siguientes resultados. Dice que 4 familias tienen 0 hijos, o sea, no tienen hijos. 5 familias tienen un hijo. 8 familias tienen 2 hijos. 5 familias tienen 3 hijos. 2 familias tienen 4 hijos. En total, 24 familias. Entonces, en este caso, la variable es el número de hijos por familia y los valores que asume la variable son 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Este valor 0 dice que se repite 4 veces. 4 familias no tienen hijos. Este valor 1 se repite 5 veces. 5 familias tienen un hijo. Este valor 2 se repite 8 veces, es decir, 8 familias tienen 2 hijos. El valor 3 se repite 5 veces, es decir, 5 familias tienen 3 hijos. El valor 4 se repite 2 veces, 2 familias tienen 4 hijos. Es decir, también, la frecuencia del valor 0, 0 hijos, es 4. La frecuencia del valor 1, o sea, un hijo, es 5. Y así. Esta es una tabla de distribución de frecuencias diferente a las anteriores. En este caso, la variable es el peso de un grupo de estudiantes. La población es un grupo de estudiantes. La variable es el peso en kilogramos. Resulta que cuando han hecho las mediciones, alumno por alumno, estudiante por estudiante, los valores son variados, no se repiten. Entonces, no conviene presentar, no conviene hacer una tabla como lo que se hizo antes. ¿Por qué? Porque son ¿cuántos? Son 40 estudiantes y los valores de sus pesos difieren bastante. Un alumno puede pesar 55 y el otro pesa 55.5.
el otro 52, el otro 53. No hay repetición, o casi no hay repetición. Entonces, en ese caso, si hacemos la tabla, una tabla como esta, la anterior, sería una tabla muy larga y no ayudaría a la presentación de datos. Entonces, es mejor agruparlos. Entonces, de 50 a 54 kilogramos son dos estudiantes que pesan entre 50 y 54 kilogramos. Entre 55 y 59 kilogramos, 5 estudiantes. Entre 60 y 64 kilogramos, 8 estudiantes. Y así sucesivamente. En total, 40 estudiantes.